solamente la población excombatiente sirve para buscar la manera de, o sea, hacerle el trabajo a la fuerza pública. Y una de las intervenciones decía, en la intervención que hace Ildefonso decía que el programa no concibe que la población se regrese al conflicto armado, a ser delator. Y entonces encontramos como una contradicción. Entonces, sí, el programa tiene su posición, pero el alcalde mayor nos está vinculando al plan de vigilancia por cuadrantes. Entonces nosotros decimos, por ahí la salida. Nosotros estamos convencidos de que la población excombatiente tiene un gran potencial y que puede aportar no solamente al distrito, sino en cada una de las regiones donde estamos, mucho. Tiene mucho potencial que dar para que esas comunidades comiencen a crecer y comiencen a mejorar su calidad de vida. Pero desde ese punto de vista, no, porque entonces seguimos en contradicción. ¿Sí? Eso es lo que estamos encontrando. A pesar de que un grupo de compañeros inquietos sentábamos nuestro precedente, por ejemplo, en el Consejo Distrital, y les decíamos, no, por ahí no es. Y encontramos receptividad en el compañero William Moreno, concejal, en donde nos abrimos paso. Bueno, pero vea, a pesar de eso, no sé si es que hay se sigue una estigmatización, o el doctor Petro habla de segregación, pero no puede pasar por beneficiar a una población, no puede pisotear una realidad que tenemos acá, que es la población excombatiente. Eso no puede pasar por alto. Nosotros estamos de acuerdo, cada uno de los combatientes estamos de acuerdo que la población desplazada hay que ayudar, ¿sí? Sí, pero también la población excombatiente también necesita el apoyo, en todos los sentidos, porque que además los que venimos que nos salimos individuales del conflicto armado de manera voluntaria, no encontramos ni un partido político donde podamos seguir nosotros nuestra militancia. Tenemos vacíos religiosos, depende de la organización que venga. O sea, se hace complicada la cosa. Además, que es que cuando sacamos nuestro pasado judicial, es que ahí dice, sí tiene antecedentes disciplinarios, pero en este momento no es requerido por la justicia. ¿A qué paz le estamos apuntando? ¿Cuál es la paz que queremos? ¿Cómo vamos nosotros a competir con la población que no ha pasado por el conflicto, pero que tiene todas las garantías? Pues que nosotros estamos destinados a seguir en la ilegalidad. Si no encontramos, y entonces veíamos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, cómo le han dado bombo al carro bomba, a la bomba que le pusieron al exministro. Y qué casualidad encontramos a poblaciones combatientes involucradas dentro de esos casos. Pero solamente sacan los medios de comunicación la acción que hicieron. Eso es lo que sacan. Pero ¿cuál es la realidad que vive la población combatiente entonces? Si en las exposiciones lo estaban diciendo, la población excombatiente vive en las montañas de Bogotá. Entonces, tenemos más de 1000 compañeros excombatientes viviendo en Ciudad Bolívar. Y no es porque quieran vivir en Ciudad Bolívar,
No es porque la ilegalidad los llame, sino que nadie vive con 380.000 pesos en Bogotá, que es el apoyo económico que da el gobierno nacional si cumplen una serie de requisitos. Si no, esa cantidad se comienza a disminuir. Entonces, vamos viendo que es que el gobierno nacional dijo, sí, desmovilícense, pero el problema, ¿a quién se le está dando? ¿Quién tiene el problema? El gobierno distrital. Y para completar, nos deja por fuera la baraja. Y no nos pueden decir que no participamos dentro de la organización de los planes locales, porque lo hicimos. Hicimos el ejercicio y el Ildefonso daba una cifra de más de 800 compañeros que subimos nuestras propuestas a la página de IDEPAC en su momento, pero al parecer no tuvieron en cuenta la población. Y encontraba, cuando estábamos redactando la ponencia, algo que en algún momento lo hicimos con el compañero Luis Ángel, que es una realidad. Y entonces, y en su escrito, por ejemplo, decía, en el entendido de que todo proceso de movilización y reintegración debe contener un componente político, que sea el orientador del proceso, direccionándolo hacia el logro de la paz nacional. Se hace necesario que la población excombatiente, razón de ser de estos programas, nos reclamemos ciudadanos sujetos de derecho y por ende ser actores actuantes dentro del actual proceso de movilización y reintegración, donde tengamos la oportunidad de expresar, donde tengamos la oportunidad de decir, venga, es que nosotros vemos el proceso de la siguiente manera, porque lo que estamos viendo es que la política pública va por un lado y la problemática de la población excombatiente va por otro, van paralelas, no se van a encontrar. Entonces, ¿cuál es el impacto que está generando las cantidades que se están invirtiendo a través del gobierno nacional para beneficiar a la población excombatiente? Si entonces estamos encontrando a compañeros que están participando en operativos o carros bombas, o están prestando para ese tipo de cosas, entonces la cosa está mal. La cosa está mal. Porque si las condiciones fueran diferentes, los compañeros estuviéramos dentro de las universidades, dentro de las diferentes instituciones, llámese SENA, y lo que a la gente le gusta estudiar. Porque es que si a mí no me gusta ser estilista, ¿por qué voy a hacer eso? Si no quieres ser panadero, ¡ey! Eso no me gusta. Si yo no quiero ser empresario, ¿por qué me van a meter ahí? O sea, estamos dejando de lado cuáles son las potencialidades que trae la población y cuál es la que podemos seguir fortaleciendo. O sea, aquí nos toca desarrancar de ser. Y nosotros decimos, no, venga, escúchenos, por favor. Y escúchenos, gobierno nacional y gobierno distrital. Porque la ausencia total de espacios políticos de debate, de concertación, de deliberación, de consenso, de participación, de decisión, de generación de propuestas, de construcción de un programa ganador, ha permitido que la población excombatiente permanezca en una condición de marginalización político y social. Por lo cual, hoy una vez más, decidan qué es lo que se va a intervenir dentro de la población, porque es que además nosotros no somos muñequitos que no pensamos.
Y por eso en la ponencia reiteramos, venga, que hay un gran potencial, consúltenos. La política pública no se hace así. Afortunadamente, hemos un par por ahí estudiando administración pública, 8º y 9º semestre. O sea, no solamente encontramos al pastor, encontramos un psicólogo, encontramos abogados, compañeros que de una u otra manera nos hemos abierto camino. Pero yo creo que sería mucho más impactante si las instituciones apuntaran hacia un mismo objetivo. Entonces ahí iríamos a encontrar que los compañeros no se irían o no se estuvieran regresando nuevamente al conflicto armado colombiano. Porque entonces van a decir, eso es una falacia, es una gran mentira lo que el gobierno nacional nos propone. Y por eso es que este escenario perfecto porque es que necesitamos el compromiso tanto del gobierno nacional como del distrito, decir, bueno, y también de las organizaciones, de los compañeros que hacen parte de la organización. Venga, es que hay que unirnos, hermano. Pero también, ¿cuándo vamos a comenzar a trabajar en este tema? ¿Y qué trabajaría la mesa? Entonces, nosotros hay unas propuestas en donde decimos construcción política pública de movilización. Porque no sabemos quién se hizo ese cómplice. Porque no nos veo, la población excombatiente no se ve reflejada en eso. Sobre todo formulación, implementación y evaluación de la política pública. Además, no se evalúa con la población, sino que están haciendo las instituciones, sí está impactando dentro de la población. Y es reunir en el auditorio y decir, venga, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Si es por aquí el camino, tenemos que evaluar. Y por supuesto, propuestas de paz. Porque quienes más que viven este proceso, que conocen toda esta problemática, no podemos apuntarla. No hay necesidad de pasar por Harvard. Ya hay algo ganado, hay una mirada propositiva. No es una mirada contestataria. Venga, sentémonos, propongamos. Que a nosotros nos parece que esto no puede ser por ahí. Nosotros pensamos que puede ser en otro lado. Y por ejemplo, por decir algo, el servicio social, si usted llama a la población excombatiente y le dice, venga, es que hay una organización que le construye las viviendas a las familias menos favorecidas o más llevadas de extrema pobreza en las diferentes localidades, la gente no se va a negar. Pero que la gente vuelva a coger el ritmo que tenía dentro de las organizaciones, nosotros decimos, bueno, entonces, no, por ahí no es. Debemos articular con los diferentes gobiernos locales, porque es que no solamente es el gobierno nacional, la posición del gobierno del distrito, sino, venga, en las diferentes localidades y en donde más tenemos población. Entonces, por decir, hagamos un plan piloto. Metámonos por ahí, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Suba. Pero sobre todo nosotros decimos que debe haber una articulación con el programa de atención a la población desmovilizada y reintegrada en Bogotá.
Hay un tema importante para nosotros que es derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero sobre todo el estudio del marco jurídico para la paz. ¿Sí? Es ahí donde nosotros podemos aportar, porque uno no sabe cómo pretenden desmovilizar a la FARC o al ELN o a los grupos emergentes cuando los que estamos acá estamos en unas condiciones paupérrimas. Eso es. Y termino con una frase que en nuestra población contamos con personas que pueden hacer contribuciones significativas en busca de mejorar el proceso mismo de reintegración a fin de contribuir con la paz en Colombia. Muchas gracias. Estamos en el primer foro de desmovilización, una herramienta para la paz. A continuación invitamos al señor Robinson Ramírez de Ciudad Bolívar, quien va a hacer una ponencia muy específica. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Saludo cordial, que sé que esto llegará a oídos del señor Presidente de la República, a la mesa aquí presente, al hermano senador, hermano en Cristo Jesús, el senador Edgar Espíndola Niño. De verdad, gracias a todos, a mis compañeros de la Fundación Nubipades, que hoy en calidad de representante legal de la Fundación Nubipades, una organización que está tratando de recoger los desmovilizados a nivel nacional para tratar de buscar el mejoramiento de calidad de vida, no solo de nosotros, sino de nuestras familias, las cuales están siendo olvidadas por el Estado. Tengo que decirlo, es una verdad. Y lo que voy a leer, esta ponencia fue recogida, que como coordinador también, que soy de espacios cívicos en la localidad Ciudad Bolívar, por la gracia de Dios y la voluntad personal de querer ser alguien dentro de mi país, de mi patria. Quiero leer esta ponencia que fue construida ahí más que por aportes nacionales dentro de la localidad de Ciudad Bolívar. Y tengo que hablar de la problemática primero, para sacar una conclusión y ahí la solución y una propuesta que queremos dar al gobierno nacional. En Etiopía se muere de hambre y en nuestra patria diariamente mueren niños por desnutrición. Y hay niños retardados en su desarrollo por carencias alimenticias y adultos incapaces de realizar un trabajo porque tienen hambre, porque el hambre es simultáneamente efecto y causa de la pobreza. Al hambre se suma el déficit en la salud, la falta de educación, la escasez de vivienda y el desempleo, pero hoy nos centraremos en la vivienda. El acceso de las familias colombianas a una vivienda digna, ya sea propia o en arrendo, se está haciendo cada vez más difícil, puesto que el proceso inflacionario alza el costo de la vida y la especulación de la propiedad raíz hace cada día más elevado el valor de dichas viviendas. Debemos tener en cuenta que la compra de viviendas se halla igualmente determinada por los ingresos de las mismas familias. Para el desmovilizado o desplazado, que también somos desplazados, no solo desmovilizados, porque no podemos volver a nuestros territorios. Desplazados que en su mayoría provenimos del campo hacia las selvas de cemento por causas del conflicto interno, en busca de un futuro incierto. Se nos hace más complicada esta situación, ya que las familias de los desmovilizados constituyen un segmento importante de población que está sujeta a factores de riesgo y vulnerabilidad importantes.
Se calcula que actualmente en la ciudad de Bogotá, poniéndola como ejemplo, residen cerca de 12.000 personas que hacen parte de las familias de los desmovilizados. Entre ellos y como grupo especial, atención para el distrito, se cuentan los niños, niñas y jóvenes hijos de excombatientes que pueden ascender a más de 4.000, 64,4% de los cuales serían menores de 7 años. A esto le sumamos la falta de oportunidades viables sin tanto trámite para acceder a una vivienda digna, ya que no contamos con una estabilidad laboral definida, que es un requisito indispensable que exige el Fondo Nacional del Ahorro, que deben de tener una estabilidad laboral. Eso hace difícil el acceso a una vivienda para un desmovilizado. La absoluta vulnerabilidad para mujeres, padres y madres cabeza de hogar que llegan a la ciudad en la segunda fase del proceso de reintegración en hogar independiente se ven sometidas a acosos y abusos sexuales y además por parte de arrendatarios y otros en conjunto con sus hijos. No se les está prestando importancia a la persona que por causa del conflicto ha quedado huérfano, errante y solitario, mucho menos a las personas de avanzada edad que por alguna X o Y razón cayeron en la red del oportunismo de quienes solo piensan que la guerra les genera ingresos. No se tiene en cuenta a los discapacitados físicos, mentales, morales y cognitivos que ha dejado esta zurda guerra entre colombianos. Tampoco se han creado las rutas específicas para acceder a los subsidios de vivienda como población desmovilizada. Y más aún, las mismas personas deben buscar el sitio de vivienda y el territorio donde se van a ubicar sin ningún previo acompañamiento ni asesoría y desconociendo la ciudad, el contexto y las costumbres culturales urbanas. Tampoco se tiene en cuenta la real familia del desmovilizado como papá, mamá, hermanos, tíos, etc., siendo estos involucrados inconscientemente en el conflicto y que los grupos armángeles de la ley sí los tienen en cuenta para después irlos a señalar o desterrarlos del territorio. Por eso, frente a esta situación y conscientes que la paz requiere de una inversión, así como la guerra, se saca dinero para invertir en la guerra, proponemos a quienes corresponda las siguientes propuestas en vía de un mejoramiento al programa de desmovilización y la construcción de una verdadera paz con justicia social en nuestra amada nación. Primero, generar planes de articulación de las políticas nacionales con las políticas distritales vigentes que permitan a la población desmovilizada acceder a los servicios del distrito. Generar planes de vivienda y acceso a los subsidios nacional y distrital aplicando el derecho a la igualdad contemplado en nuestra Constitución Nacional. Segundo, generar procesos de acompañamiento a las madres y padres cabeza de familia y fomentar un centro de atención y servicios integrales. Tercero, tener en cuenta que la familia especial del desmovilizado son padre, madre, hermanos, tíos, esposa e hijos. Yo tengo que decir, mi familia no es solo mi esposa y mis 2 hijos, son mi padre, mi madre y mis hermanos, no están incluidos dentro del programa. Ellos son mi familia y todos nosotros tenemos familia. Y el conflicto ha hecho que muchos de ellos vayan a ser catalogados como desplazados. Hoy día muchos de nuestras familias están dentro del desplazamiento, engrosando esas filas de desplazados. La cuarta propuesta es, y quiero que por favor en esta cuarta propuesta haga un llamado al pueblo colombiano, a la empresa privada, a las demás organizaciones sociales que estamos luchando por el mejoramiento de calidad de vida del desmovilizado, a que acojan esta propuesta siguiente y al gobierno nacional en especial. Proponemos crear el Fondo Sembrando en Colombia, le hemos llamado así, Fondo Sembrando en Colombia, que consistiría en darle al desmovilizado que desea volver al campo
un pedazo de tierra, herramientas y semillas, como también el sostenimiento económico para él y su familia mientras empiece a ver su fruto del cual pueda vivir y producir dignamente, para de esta forma aportar al desarrollo y la economía de nuestro país. Y como quinto y última propuesta, se debe tener en cuenta que dichos terrenos o viviendas deben de ser diferentes al origen del desmovilizado por el seguridad de él y de su familia. Esto por el mejoramiento de la calidad de vida del desmovilizado y su familia. Quiero que el gobierno nacional lo tenga en cuenta. Y no puedo alejarme de este escenario sin antes dejarles una reflexión que me llamó la atención cuando la Alta Consejería da un informe sobre muertos y capturados. Yo tengo el informe que dio la misma Alta Consejería en el año 2008, que está aquí presente. En el año 2008 se decía que los muertos eran solamente hasta 1.676 desmovilizados muertos. ¿Qué hay que analizar ahí? En el informe de hoy se dice que al 2010 hay 93.000 desmovilizados muertos. ¿A dónde está la construcción de la paz? Y yo sé que yo no cuento con la vida saliendo de este auditorio, porque esta personaje que está aquí hablando, he tenido en 2 años 3 atentados, lo que hace que creé la Fundación para el Desmovilizado. Y tengo el acoso de personas que amenazan con acabar con mi vida como líder de esta organización, que no sé de dónde provienen, si de izquierda, de ultraderecha o de qué entidades oscuras, que no gustan de la construcción de una verdadera paz. Y a pesar de que se han hecho solicitudes al gobierno nacional, y que hoy dejo en claro también, como lo dije ante la Fiscalía, que si un día este servidor de mis compañeros desmovilizados llega a desaparecer, responsabilizo hoy en público al gobierno nacional de lo que me pueda pasar. Porque tengo documentos propios de fuerzas oscuras que dicen estar defendiendo las políticas de Estado y que defienden cabalmente las políticas del gobierno actual. Entonces, lo que más me deja a mí también asombrado es que en el informe que a la Alta Consejería dice que capturados en el 2008 habían 1.726 y que hoy día aparecen 4.135. Entonces es de analizar que alguien le haga un estudio a la Alta Consejería y hagan un análisis los organismos internacionales al proceso de movilización en Colombia, qué beneficio nos ha traído, cuántos compañeros que hoy hubiera querido haber mostrado videos de la calidad de vivienda que tienen algunos compañeros en la localidad de Ciudad Bolívar y en Lucero, en el sector del Paraíso, los Alpes, donde los compañeros les ha tocado irse a amontonar allá junto con los desplazados, tomándose en unos terrenos sin propiedad. Invito a todos a reflexionar y a que construyamos de verdad una verdadera paz con justicia social y que nos tengan en cuenta a todos los desmovilizados. Dios los bendiga. Recordamos una vez más para todos los que siguen la señal acá en Colombia y la señal internacional que estamos en el primer foro La desmovilización, una razón para la paz. Y para concluir este foro vamos a invitar al doctor Edgar Rojas de la ONG Cores Pracol. Bienvenido, doctor Rojas. Muy buenas tardes para todos, un saludo cordial para nuestros televidentes en lo ancho y largo de nuestro país, como también para aquellos que nos miran a través de la señal internacional de nuestro canal institucional. Pertenezco a una organización, Cores Procol, Corporación Especial de Profesionales de Colombia, una ONG
comprometida con el desarrollo humano de nuestro país. Quiero comenzar diciéndoles que un día el sabio Salomón dijo algo de la siguiente manera: el avisado ve el mal y se esconde, mas los insensatos pasan y se llevan el daño. De una manera coloquial, podríamos decir esas mismas palabras, que los inteligentes aprenden de sus propios errores, mas los sabios aprenden de los errores de los demás. Como conclusión, en la vida práctica podríamos decir, como expresó un presidente de los Estados Unidos cuando el ataque del 9/11, y él dijo de la siguiente manera: no más errores. El planteamiento que traigo en el día de hoy, agradeciendo de antemano la invitación de nuestro senador Edgar Espíndola y a todos los que me han antecedido en la mesa, que hemos escuchado muy atentamente acerca de sus planteamientos, quiero presentar en el día de hoy algo que hemos denominado psicología de la identidad como herramienta terapéutica para la convivencia en paz. Psicología de la identidad proviene de la teoría de la identidad basada en la psicología transpersonal, que habla acerca de la necesidad de tener en cuenta el desarrollo del individuo no solamente como ser físico o emocional, sino también como ser espiritual. Basado en ese principio de la teoría de la identidad, una teoría como postulado de un hombre denominado José Batista, que es un doctor en psicología del comportamiento, en psicología social, y por más de 40 años de experiencia, este hombre ha expresado lo siguiente: de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la rehabilitación es una de las principales necesidades de América Latina. Por tanto, es necesario la comprensión de la acción política más allá de lo temporal, de lo económico, lo político y lo social. La UNESCO ha recomendado o recomienda la psicología de la identidad como herramienta terapéutica para la rehabilitación de las personas que se encuentran por fuera del marco para una convivencia en paz. ¿De qué se trata? El problema que tenemos nosotros hoy en día en Colombia, más allá del conflicto que vivimos, es que la educación o el modelo educativo que tenemos actualmente es un modelo educativo basado en normas y no en valores. Cuando se educa en normas y no en valores, entonces la norma produce reacción y es una reacción de rebelión, mientras que los valores producen crecimiento. Al formar a través de las normas ocurre algo muy particular que nos habla acerca de la teoría de la identidad o la psicología de la identidad, y es que la educación basada en normas y no en valores forma a partir del temor, es decir, de suplir necesidades sin modelar valores. Encontramos a los padres de familia y aún a los profesores, a nuestros maestros, diciéndonos que debemos estudiar para ser alguien, pero el ser humano no necesita estudiar para ser alguien, necesita definir su identidad antes de desarrollar cualquier actividad para la vida. Así que una de las reacciones que encontramos en las personas formadas a partir de las normas tiene que ver con la falta de madurez emocional. El reconocido psicólogo y muy conocido en el ámbito científico, el doctor Abraham Maslow, habló acerca de los 3 grupos de necesidades del ser humano. En primer lugar, habló de las necesidades fisiológicas, y a eso se le suma el temor o miedo a morir. También habló de las necesidades del ego, y producto de eso se genera el miedo a no ser amado. Y por último, el miedo a no alcanzar lo que ha deseado en la vida, y tiene que ver con la necesidad de los logros. Teniendo en cuenta esta jerarquía de Abraham Maslow, cuando no se satisfacen las necesidades, y este es un punto que quiero que en este hilo del pensamiento ustedes que están
a esta hora conectados y que están en sintonía, están en sus televisores y que ustedes están en este foro, quiero que miremos y tengamos en cuenta algo muy particular. La necesidad fisiológica, cuando no se consigue o no se alcanza en su logro, produce amargura, evoluciona en perversión, y el valor que se necesita para contrarrestarlo se llama la libertad. En segundo lugar está la necesidad de estima, que cuando ésta no se suple produce tristeza y desencadena en depresión, y la respuesta es el valor de la dignidad. Por último, la necesidad de la realización produce, cuando no se suple, produce ira, y por consiguiente el resultado se denomina corrupción, y la necesidad, o mejor, la respuesta a esta necesidad es el valor de la integridad. Así que, dicho sea de paso, comienzo resumiéndole 3 palabras claves para que usted las tenga en cuenta. Antes de eso, teniendo en cuenta la exposición hasta este momento, cuando educamos en normas le enseñamos a la gente a hacer, pero cuando nosotros educamos en valores le enseñamos a hacer. Concluimos de una manera muy particular frente a esto, que los valores que tradicionalmente se enseñan en realidad no son valores, sino normas. Y estas normas se ejercen cuando se tienen, solamente cuando se tienen estos 3 valores. La psicología de la identidad presenta 3 emociones fundamentales del ser humano. Todos los que estamos en este recinto y todos los que nos escuchamos y nos vemos por la televisión, sabemos que el ser humano es un ser de emociones. Todos y cada uno de nosotros funcionamos a través de las emociones. El problema de las emociones, o mejor, las emociones no son malas. Las emociones son indicadores particulares, como cuando a nivel físico nosotros tenemos dolor o tenemos fiebre, y esto nos indica que hay algo que no funciona dentro de nosotros. La psicología de la identidad presenta las 3 emociones básicas que deben controlarse, y este es el tema que hoy nos asiste para redondear la idea y para puntualizarla. Tanto las víctimas como los victimarios de este país necesitamos controlar estas 3 emociones. La primera, tristeza; la segunda, la ira; y la tercera, la amargura. En la psicología de la identidad se le denomina la famosa tía. Hay que controlar la tía, es la respuesta para el día de hoy, y la propuesta que mi organización, la cual represento, hoy plantea a todos los que en este momento nos escuchan. La tristeza se denomina como la emoción básica del ser humano, provocada por el decaimiento de la moral y los valores. La ira es el sentimiento de indignación violento que se traduce en excesiva molestia. Pero la amargura es el sentimiento negativo de pena, de aflicción o de disgusto que podría ser permanente. Resumiendo esto y basado en el factor de 3, le hablé de 3 valores, ahora de 3 emociones, pero ahora vienen 3 problemas generales de la sociedad. Los 3 problemas de la sociedad actual, en primer lugar, es la corrupción por falta de integridad, la depresión por falta de dignidad y la perversión por falta de libertad. Tenemos 3 grandes problemas, y esos grandes problemas no es ni de los desmovilizados ni de los que se arman o se desarman. Todos los seres humanos participamos de esos 3 problemas a nivel general. Tenemos 3 emociones las cuales tenemos que controlar, y debemos poner a funcionar 3 valores que son la respuesta a lo que tiene que ver con todo lo que hoy hemos hablado. ¿Cuál es la solución? La teoría de la identidad, en resumen, ayuda al ser humano a conectarse con los valores interiores del ser. Es decir, estamos hablando de la patente original con la cual el ser humano fue en algún momento construido, antes de algunos siglos y antes de comenzar la historia, para descubrir lo que constituye su identidad, lo cual provee significado interior. En un mundo en el que se acelera la pérdida de la identidad,
provee herramientas contra las conductas adictivas que causan daño al individuo, a la familia y a la sociedad. Son 3 ámbitos importantes en los cuales nosotros debemos aplicar este proyecto, esta teoría científica. La identidad se basa en los 3 valores fundamentales del ser humano. En primer lugar, la dignidad, que tiene que ver con la mayordomía del ser. En segundo lugar, la integridad con la mayordomía del carácter. Y en tercer lugar, la libertad, que es la autoridad interna para no ser esclavo emocional. Es decir, necesitamos producir seres humanos o individuos en este país que le digan no a la codependencia emocional en todos los aspectos y en todo el espectro de lo que a esto se refiere. Los valores transforman las personas. La dignidad forma el carácter con estima, puntualizando esto. La integridad forma el carácter con madurez y la libertad forma el carácter con sensibilidad. Quiero por favor que usted esté atento a estos 3 elementos patológicos que comienzan a modelar a las personas a partir de que se pone a funcionar los valores. 3 valores, son solamente 3 y nada más, sino solamente 3. Lo demás son normas, lo demás depende de los 3 valores, dependen de la dignidad, dependen de la integridad y dependen de la libertad. Teniendo en cuenta esto, la dignidad forma el carácter con estima. Escuche bien, esto es casi podríamos decir que el fruto patológico de una persona que tiene dignidad. Una persona que tiene dignidad inmediatamente aflora en estima. Hablando de dignidad, la dignidad se mide por una vida de altura, de excelencia, de no codependencia, de confianza, de selección y de propósito en la vida. Del que tiene dignidad se espera, escuche esto, motivación. Usted cuando vea o cuando encuentra una persona motivada o llena de dignidad, está motivada, o lo que en la psicología tradicional se le llama automotivación, que la automotivación no es otra cosa que un ego que nos hace también meter en conflicto todos los días, no solamente en la selva, no solamente en el monte, no solamente con los fusiles. La automotivación es un problema destructivo. La puntualización de esto se llama motivación. Entonces, del que tiene dignidad se espera motivación. Quien tiene dignidad da autonomía y valorización. Y quien tiene dignidad obtiene, es decir, alguien que pone a funcionar este valor obtiene de la sociedad, de la familia y de los que le circundan aceptación y reconocimiento. Eso produce como resultado estima. El carácter determinado por la estima se determina con apertura y capacidad de confrontación. Produce reconciliación. Estamos hablando de temas puntuales que son tangibles, y armoniza o da empoderamiento y autonomía. La integridad, le hablé de la dignidad, ahora les voy a hablar de la integridad, segundo valor. La integridad forma el carácter con madurez. La palabra clave se llama madurez. La patología anterior se llamó estima. La segunda patología se llama madurez. La integridad se mide por una vida de responsabilidad y de evaluación. Quien tiene integridad, o de aquel que tiene integridad, se espera honestidad y ética. Quien tiene integridad da veracidad y transparencia. Y quien tiene integridad obtiene ambiente, responsabilidad y confianza. Producto de esto genera la madurez y se mide por un carácter en cada individuo de la siguiente manera: sensatez y comprensión, responsabilidad y no culpar, armonizar, tiene la capacidad de armonizar, tiene la capacidad de enfoque y es objetivo. En tercer lugar, viene el valor de la libertad. La libertad se mide en una persona como respeto, enfoque, sensibilidad y negociación. Nótese bien las cualidades de una persona libre: respeto, enfoque, sensibilidad y negociación. Del que tiene libertad se espera respeto y obediencia. Estamos hablando de autoridades. Quien tiene libertad da orden, autoridad, y quien tiene libertad obtiene convivencia y paz.
Producto de eso genera algo en el individuo que es lo que necesitamos hoy en día para nuestros desmovilizados. Se llama sensibilidad. La sensibilidad produce un carácter determinado porque es capaz de escuchar, no bloquea, acepta, se desarrolla, armoniza las expectativas con la realidad. Es decir, que el día que no obtiene el logro que le dijeron que debía obtener, ese día no se frustra y sale a atracar a alguien o se involucra en un problema o lo estigmatizan en el colegio o estigmatizan el uno al otro. Escuche bien, armoniza las expectativas con la realidad. La teoría de la identidad está planteada. Este es un proyecto avalado por las Naciones Unidas y la UNESCO. La UNESCO lo presenta como educación para la paz, para el tema de la convivencia en paz de los países de América Latina. Cuando hablamos de los tres poderes de nuestro país, en este caso de un Estado democrático, estos valores de la identidad se aplican de la siguiente manera, porque en esto estamos involucrados todos, los que estuvieron inmersos en el conflicto armado directamente, los que son víctimas indirectamente, el Estado y toda la sociedad civil debemos estar inmersos en esto. El Poder Ejecutivo debe modelar el valor de la integridad, porque uno de los derechos humanos que debe proteger el Poder Ejecutivo es la propiedad, y las normas cumplidas de convivencia se llaman confianza. Para el Poder Legislativo el valor es la dignidad, que es el derecho a la vida y produce las normas cumplidas de trato. Y por último, el Poder Judicial, quien maneja el valor de la libertad, que produce o que maneja o garantiza los derechos humanos de libertad, que produce convivencia. Como conclusión a esta hora de esta exposición y a esta altura del camino, la teoría de la identidad o psicología de la identidad como herramienta terapéutica para una convivencia en paz debe ser una política y un proyecto transversal, no solamente para una problemática coyuntural del tema de desmovilización. Se debe aplicar al gobierno, se debe aplicar a la familia, se debe aplicar a la justicia, al trabajo, a la industria, a la educación y a la salud. Aportando sobre esto, se lo resumo de la siguiente manera. Los derechos intrínsecos de la identidad se valorizan de la siguiente manera. La dignidad, la integridad y la libertad, que son los tres valores. Espero que no se le vayan a olvidar. Dignidad, integridad y libertad. Se los planteo de la siguiente manera. La dignidad propende por el derecho, hablando de derechos humanos, por el derecho a la vida, que a su vez está encargada de modelar el derecho a la no codependencia, el derecho al desarrollo individual, el derecho a la protección, el derecho a los servicios y el derecho a ser anciano. En segundo lugar, la integridad está contemplada, o su directriz es el derecho a la propiedad. Como consecuencia, tenemos derecho al trabajo, a la riqueza, al comercio y al retiro. Y la libertad, que es el valor de la teoría de la identidad, produce el famoso derecho a la libertad. Allí administra el derecho a la justicia, a las libertades con responsabilidad moral, el derecho al trato físico, el derecho al trato emocional y al trato espiritual. Teniendo en cuenta esto, se aplica literalmente de la siguiente manera: al individuo, a la familia y a la sociedad. Todos hemos hablado acerca de los problemas del individuo, pero también hemos hablado hoy acerca de los problemas de la familia y, por supuesto, también de los problemas de la sociedad. ¿Cómo se aplica esto? La identidad se aplica al individuo y en este caso puntualizamos, vamos a hablar del desmovilizado. En primer lugar, el individuo con la dignidad le enseñaremos a ser mayordomo del ser, de esa persona, de ese individuo. En segundo lugar, la integridad, le enseñaremos a manejar su carácter. Y en tercer lugar, la libertad, le enseñaremos a no tener codependencia. En lo que tiene que ver a la familia, lo que tiene que ver con el valor de la integridad,
A la familia le estamos empoderando y le vamos a empoderar y a capacitar, en primer lugar, para que aprenda a nutrir a sus hijos de los 0 a los 5 años con nutrición emocional. De los 5 a los 11 años necesitamos en la familia modelaje de valores, y de los 11 o 12 a 17 años, que es una de las etapas críticas de los seres humanos, le enseñaremos a la negociación para que no genere codependencia. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta, y a esta altura por supuesto también del camino, alguien dijo de la siguiente manera, ese alguien fue José Campillo y Cosio, por allá en 1873 dijo de la siguiente manera: el capital humano es el bien más importante de un país. El capital humano es el bien más importante de un país. Teniendo en cuenta esto, la teoría de la identidad y la calidad de vida del desmovilizado proveerá puntualmente valoración. En primer lugar, la dignidad como derecho a la vida, a vivir con salud física y emocional dentro de un marco de apoderamiento que limite la codependencia. En segundo lugar, le generaremos confianza a través de este proyecto con integridad, que es el derecho a la propiedad, a recibir un trato honesto y ético y el apoyo necesario para un desarrollo pleno que le permita la obtención de las oportunidades que le brinda la sociedad dentro de un marco de responsabilidad que propicie el emprendimiento. Como objetivo final, hay una frase muy especial que dice acá: yo viajaré al fondo de mi identidad para encontrar la dirección interior que me permitirá vivir de acuerdo a los valores que me facilitarán la interacción social saludable y me permitan crecer como ser humano. Midiendo los resultados de este proyecto, en primer lugar, le apuntamos a que el desmovilizado comience a tener, a partir de la aplicación de los 3 valores: dignidad, integridad y libertad, pensamiento creativo. Número 2, pensamiento crítico. Número 3, innovación, con emprendimiento, con rendimiento académico y laboral y con un cambio de comportamiento. Termino diciéndoles que se mete dentro del siguiente proceso. Lo hacemos de la siguiente manera: una capacitación para facilitadores de 40 horas sobre psicología de la identidad o psicología transpersonal. Número 2, una socialización con cada uno de los líderes que representan a las diferentes organizaciones de desmovilizados en el país. Número 3, la implementación en cada uno de los lugares utilizando una metodología particular para ellos. Y número 4, sacando unos resultados que los esperamos medir de aquí a 1 año, si Dios nos lo permite. Una mujer estigmatizada, una mujer despreciada. Comencé hablándole de un hombre, Salomón, ahora le termino hablando de una mujer. Se llamó Ana, y ella dijo de la siguiente manera: Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Quiero decirle a todos los presentes y a nuestra teleaudiencia que sí hay una oportunidad en Colombia para los desmovilizados, que sí se puede y que lo podemos nosotros lograr de la siguiente manera: con una voluntad férrea, profunda de el aparato público que nosotros tenemos en el país. Número 2, con la generosidad de la empresa privada. Y número 3, con la responsabilidad de la iglesia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edgar Rojas. Excelente exposición. Realmente nos hace reflexionar. Por lo general en un foro se acostumbra, por supuesto, las preguntas y respuestas. Hay 2 alternativas. Yo hago la propuesta, ustedes me dicen cuál les parece. No sé si, pues les agradezco a los doctores Omar Ochoa y Hildebrando Henao, porque realmente pues nos han acompañado, comprendemos su agenda, su tiempo. Entonces no sé si prefieren 3 preguntas puntuales o le damos 1 minuto a cada uno para que ellos, ya una vez que han escuchado a los diferentes ponentes, pues como representación del gobierno, para concluir con una propuesta. Adelante.
doctor Omar Ochoa, de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Sonido a la mesa, por favor, Forelito. Doctor, creo que acá. Listo, ya. Bien, un poco reiterar el agradecimiento de la invitación a este tipo de escenarios que permiten canalizar y construir colectivamente un norte orientador frente a un tema tan sensible para todos los estamentos sociales como es la política de reintegración a nivel económico y social. De los muchos aspectos que tocaron por efectos del tiempo, solamente me quería referir de pronto a 3 puntuales por la vigencia que ellos tienen. Uno de ellos, la preocupación sentida en torno al tema de la vivienda. Como ustedes saben, estamos en una coyuntura en la cual recién acaba el Congreso de aprobar una iniciativa gubernamental en el sentido de facilitar el acceso a una vivienda que se ha llamado como prioritaria, y los esfuerzos un poco se están enfocando hacia la inclusión de la población desmovilizada dentro de los potenciales beneficiarios de esa oferta pública de vivienda. En ese sentido ya se han adelantado gestiones con el Ministerio de Vivienda para efectos de que en la reglamentación de la ley sean expresamente incluidos y de esa forma puedan ser sujetos pasibles de ese beneficio. Y adicionalmente también estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para que sean incorporados en el programa de vivienda rural, que también maneja esa cartera, que es diferente al tema de la vivienda prioritaria que fue recientemente sancionado por el Gobierno Nacional como una alternativa de solución frente a esa problemática sentida que indudablemente consideramos es necesaria para efectos de estabilizar un auténtico proceso de reintegración. Y de la mano con ello, las reformas normativas que se están impulsando van enfocadas hacia la posibilidad de que esos beneficios económicos o parte de los mismos puedan ser canalizados hacia proyectos privados o públicos de oferta de vivienda con el ánimo de posibilitar el acceso a ese derecho económico fundamental para el mínimo vital y el cumplimiento o la plena vigencia de los derechos fundamentales. También queremos referirnos un poco al tema de la inversión pública en materia de los programas de reinserción, citando solamente una estadística que es diciente en torno a cómo, si bien el presupuesto sigue siendo restringido por multiplicidad de variables, en lo que ha sido el comportamiento histórico de la ejecución presupuestal de la anterior alta consejería y de ahora la agencia, el 89% de los recursos de funcionamiento se han enfocado básicamente hacia el otorgamiento de las ayudas o los beneficios económicos, y tan solo el 11% del presupuesto de funcionamiento ha entrado a nutrir en estricto sentido el funcionamiento de la entidad, lo cual denota un poco el nivel de focalización de los esfuerzos fiscales que existen en esa materia. Y finalmente, hacer de pronto una precisión frente a la aplicación de la Ley 1424. La aplicación de la Ley 1424, así como la ruta, pues son de carácter voluntario. En esa medida, para efectos de obtener los beneficios jurídicos que establece esta normatividad, pues las personas destinatarias de la misma primero firmaron un formato en el cual manifestaban la voluntad de contribuir con la verdad histórica y la reparación a través de su participación en el Centro de Memoria Histórica como un mecanismo extrajudicial para efectos de propender por la verdad, la justicia y la reparación como norte orientador de la justicia transicional. Y en ese sentido, la fase siguiente a la cual hacía referencia, pues parte del supuesto de la suscripción ya individual del acuerdo de contribución a la verdad histórica que se empezará a dar a partir del próximo mes. Esa circunstancia pues es de carácter voluntario, así como la ruta, por cuanto no existe en el marco normativo un elemento coercitivo y no debe existir por ahora en el sentido de canalizar forzosamente o presionar, como se mencionó en alguna ponencia, la suscripción de este tipo de acuerdos que deben nacer de la libre iniciativa privada. Bien, esos eran 3 entre los muchos otros puntos. Cedo la palabra al doctor Ildefonso para que a nombre del distrito también manifieste lo propio. Muchas gracias. Simplemente para cerrar,
bienvenidos los desmovilizados con vos en este tema. Esto es un camino que hay que irlo construyendo y siempre ha sido fundamental que las poblaciones hagan parte del proceso. El principal socio de los procesos de reintegración tienen que ser los mismos desmovilizados. Es una mentira que nos inventamos a veces las instituciones, que nadie salva a nadie. Y eso tiene que ser un proceso mancomunado, sobre todo que lo que tenemos que reconstruir es un país. Yo creo que bienvenidos. Las limitaciones que tiene todo este proceso de construcción del distrito tenemos posibilidades amplias y abiertas en lo de participación, en lo de segregación, que tienen un campo abierto los desmovilizados. Entonces, bienvenido. Bien, agradecemos primeramente a Dios, a los honorables congresistas del Congreso de la República, al senador Edgar Espíndola Niño, a todos y todas y cada uno de los ponentes que han participado en este primer foro de la desmovilización, una razón para la paz. Por supuesto, agradecemos al canal del Congreso, a todo el equipo técnico y periodístico que han permitido llevar esta señal a toda la geografía nacional y por supuesto a otros países a través de la señal internacional. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.